Hospital Ángeles Health System presenta. Un hombre psicópata y una mujer psicópata utilizan las mismas herramientas, porque cuando pienso en psicópata, la verdad pienso en muchísimos más hombres. Carecen absolutamente de empatía. Harán lo que sea necesario para conseguir lo que ellos quieran, sin importarles para nada lo que te pasa a ti o lo que le pasa al de al lado. Les da igual. Puedes tener a un psicópata o a una psicópata en tu vida y ni siquiera darte cuenta. Porque hay gente que es un encanto de puertas para afuera, pero de puertas para adentro en su casa maltrata, ningunea, pasa por encima de los derechos de, por ejemplo, de su mujer o de su pareja o de sus hijos. ¿Será que yo tengo características de psicópata? El entorno supone una amenaza a su manipulación. Si no quiero que trabajes, por ejemplo. Claro, así te tengo bajo mi yugo. Si tú no trabajas, Claro. Dependes de mí. Si dependes de mí, es más fácil que te manipule, que te maltrate Sí. y que no te vayas. ¿Un psicópata se puede recuperar? ¿Cómo la estructura familiar puede modular el impacto de venir al mundo con una estructura cerebral de psicópata? Esa es una probadita de lo mucho que vamos a aprender hoy en el podcast, porque es un tema muy serio, nos lo han pedido mucho, lo hemos tocado en otras ocasiones, pero no queríamos dejar la oportunidad de hablarlo justamente con una neuropsicóloga. El tema son los psicópatas. ¿Qué pasa en el cerebro de un psicópata? ¿Un psicópata sabe que es un psicópata o piensa que es una persona perfectamente equilibrada y que lo que hace es normal? ¿Cómo se reconoce o cómo se detecta uno? ¿Se pueden sanar mentalmente? ¿Se les puede ayudar? ¿O si tú tienes esas tendencias, te puedes ayudar a ti mismo? ¿De qué son capaces? ¿Pueden ser personas, hombres o mujeres carismáticos, carismáticas o líderes que la gente los ve como alguien admirable? O sea, nos pueden engañar y pueden engañar a mucha gente. Va a estar muy interesante la conversación porque también estaremos viendo qué dice la ciencia sobre ellos y analizaremos o tocaremos el tema de algunos o algunas psicópatas famosas. Así que está con nosotros Begoña del Campo, que desde España viaja para estar aquí con nosotros en este podcast grabado en Mérida, Yucatán, en los estudios de Grupo Fórmula Yucatán. Así que quédense con nosotros porque estamos listos para aprender y crecer mucho con este episodio. Quédense aquí, comenzamos. Episodio 364. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bueno, pues qué gusto. Encantadísima, súper feliz de estar aquí. Sí, ahora vamos a hablar de un tema bastante delicado, pero creo que es muy importante entenderlo. Entender, porque lo vemos en las películas, lo vemos en las historias, lo vemos en las noticias, pero puedes tener a un psicópata o a una psicópata en tu vida y ni siquiera darte cuenta. ¿Es correcto? Correctísimo. O sea, no andan con una bandera de soy psicópata. No se ven, no todos se ven como psicópatas así a primera vista. Ya verás que no. Ya veremos que no. Justamente, a ver, para empezar aclaremos, ¿qué es un psicópata y qué es un sociópata? Porque las dos palabras aparecen muy comúnmente. ¿Qué es y qué no es un psicópata? Pues? Vale, te cuento. Dentro de lo que es el trastorno antisocial de la personalidad, que el DSM, el manual de psicología americana, tiene incluido, está como dos submodalidades, por decirlo así. Ajá. Sería el psicópata y el sociópata. La diferencia entre ambos es que el psicópata, por decirlo con un lenguaje muy sencillo y muy cercano, es más sibilino, es menos evidente el psicópata. El psicópata puede ser una persona que esté dentro de una organización, que sea el presidente de un país. Ese puede ser el psicópata perfectísimamente, vamos a hablar de ellos. Y el sociópata es el que hace como un elefante en una cacharrería, el que hace mucho ruido, el que tiene conductas antisociales desde muy jovencito, el que es muy evidente. Es decir, la diferencia entre un psicópata y un sociópata estaría sobre todo en el tema de la evidencia a la hora de percibirlos, de cómo se comportan. Es infinitamente más sibilino el psicópata que el sociópata. Y ambos tienen en común unos rasgos como, por ejemplo, la falta de empatía y otros que vamos a hablar. Falta de empatía, o sea, no se dan cuenta. Sí, se dan cuenta. Así sí, pero claro, pero lo ven que les bien. da igual. Le hago Es daño decir, a alguien y creo que está bien hacerle daño a alguien. les da igual, simple y llanamente les da igual. Ahora, como te voy a dar una perspectiva desde la neurociencia, el tema es que, por ejemplo, la amígdala, que es el centro de las emociones, en el cerebro límbico, el cerebro emocional, la amígdala, tiene un tamaño más reducido en psicópatas y sociópatas. Es la del vínculo.
y la del dolor y la del miedo. Es decir, tienen menos miedo, es una característica diferencial absolutamente impactante, es la ausencia de miedo, y también tienen, evidentemente, esa menor capacidad de empatía, de conectar emocionalmente con las personas. Ya. Menor actividad, aquí dice Journal of Neuroscience, lo que estás diciendo, ¿Sí? muestra menor actividad un psicópata en la amígdala y el córtex prefrontal, áreas relacionadas con la empatía y el control de los impulsos. Exacto. La empatía estaría localizada en la memoria emocional, en la amígdala, y el córtex prefrontal es el que controla los impulsos provenientes de la amígdala. Tienen un circuito diferente al resto de las personas. Ya. De hecho, es que se les puede percibir diferencias funcionales en resonancia magnética funcional. Es decir, la resonancia magnética es diferente en un ser humano que tenga una psicopatía, que sea psicópata, de uno que no lo es. Es decir, hay diferencias estructurales y ya ineludibles. Es decir, eso ya es algo que la ciencia hace ya tiempo que comprobó. De hecho, te voy a contar un caso que es brutal. Uno de los mayores expertos en el estudio de la psicopatía, bueno, este señor se llama James Fallon, decidió hacer un estudio para ver qué diferencias morfológicas había en los cerebros de los psicópatas con respecto a la población general. Entonces, ¿qué hizo? Meter psicópatas del corredor de la muerte en una máquina de resonancia magnética y utilizó sujetos control. Los sujetos control es gente pues, que para comparar los cerebros de unos con otros. Entre ellos, pues, su familia, conocidos, él mismo. Entonces se dio cuenta a la hora de procesar ambas imágenes, es decir, los psicópatas que están en el corredor de la muerte, asesinos en serie, mejor dicho, y los sujetos control, se dio cuenta que dentro de las resonancias de los sujetos control había uno que tenía estructura de psicópata. Oh. Ojo, era él, es él mismo. James Fallon, que es uno de los mayores expertos en el estudio de la psicopatía. ¡Qué fuerte! Es muy fuerte. Es psicópata, tiene estructura cerebral de psicópata. ¿Qué sucede? Claro, se le movió totalmente su mundo. Dijo, ¿cómo? O sea, yo que llevo toda mi vida estudiando la psicopatía o buena parte de mi vida, resulta que yo tengo estructura cerebral. Y habló con su madre. Y entonces le dijo, sí, de niño tenías unas conductas bastante atípicas. Ahora entraremos también, si quieres, en las conductas, cómo se detecta un niño, ¿no? Y su madre le dijo, no, es que tenías unas conductas muy llamativas. Por ejemplo, maltratan animales y, en fin, tienen ese tipo de conductas. Y su madre, o ahí es un claro ejemplo de cómo la estructura familiar puede modular el impacto de venir al mundo con una estructura cerebral de psicópata. Es decir, cómo el ambiente puede modular la genética del psicópata. Esto es brutal. Esto tiene unas connotaciones brutales. Es decir, James Fallon, este señor, imagínate lo que supuso para él. Yo vi un documental de su vida y la verdad es que me puso los pelos de punta. O sea, es alucinante. Porque él vive esa inquietud que tenía él por estudiar ese mundo de la psicopatía, es precisamente pues, por esa pulsión, tal vez, de una manera. Es muy fuerte. Me vienen como 3 preguntas, pero a ver, por partes. Entonces, ¿se nace psicópata o el ambiente te hace psicópata? ¿Es genética o es experiencia? Las dos cosas. Es decir, hay una parte genética y una parte ambiente. ¿Cómo se sabe que hay una parte genética? En psicología se utilizan mucho los gemelos monocigóticos, que son esos que vienen con la misma carga genética exacta. Mismo esperma, mismo óvulo. Es decir, la genética es idéntica. Entonces se utilizan mucho en estudios de psicología porque cuando son separados al nacer, porque por ejemplo son adoptados en diferentes familias, ahí se ve clarísimamente cómo el ambiente modula la genética. Porque están en hogares diferentes, alimentación diferente, todo diferente. ¿Qué sucede? Que se han dado cuenta que hay una carga, creo que es un 60% aproximadamente, 40-60%, ¿vale? De ambiente con respecto a la genética. Entonces, es como si hubiera un gen que predispone a la psicopatía, pero ese gen se activa con el ambiente. James Fallon, por ejemplo, tiene ese gen, ese señor, está vivo, pero el ambiente no lo activó, porque nació en un hogar muy funcional, es decir, muy estructurado, con mucho amor. Al final, fíjate que lo que modula esa predisposición a dañar es el amor. Es decir, lo que puede parar esa pulsión es el amor. Es la epigenética, es decir, se despierta ese gen en función del ambiente.
El estilo de vida. El estilo de vida, el amor, sobre todo. En este caso es el cariño. Cuando un niño se porta mal, tú puedes en un momento dado apoyarle o tal vez ser más duro, más flexible, menos. Sí. Es decir, y luego, claro, obviamente, si tienes una predisposición genética y caes en un hogar disfuncional, ahí ya tienes todos los números para una conducta antisocial del libro. ¿Vale? Es claro, el ambiente va a acelerar o va a predisponer muchísimo en la genética. Oye, The American Psychological Association, APA por sus siglas en inglés, estiman que el 1% de la población general presenta rasgos psicopáticos. Esto es que el 1% de la población nace con esa genética, sí, o el 1% de la población manifiesta. Ambas cosas. Y fíjate que el 4% en organizaciones. Esto, si no recuerdo mal, es el 1% población general y en el mundo de las organizaciones, de las finanzas y demás es el 4%. Es muy curioso. O sea, las organizaciones atraen a un porcentaje más grande de psicópatas. Claro, el psicópata tiene rasgos diferenciales como, por ejemplo, le encanta el poder, le encanta el dinero, le encanta el estatus. Entonces se mete en lugares donde haya poder y dinero. No se va a meter en una ONG. El psicópata tiene... ¿dónde va a ir? Donde haya poder, donde haya presas. Y claro, también escala muchísimo más en este tipo de instituciones porque le da igual cortarle la cabeza al compañero de al lado para llegar donde él quiere. Entonces, en sitios de poder, en posiciones de poder, ahí es donde están los psicópatas, que no los sociópatas. Los sociópatas ya hemos dicho que son aquellos que atracan a mano armada, la lían. Es decir, son como más... es otro modus operandi, es diferente. El psicópata es más civilino. Psicópata es, imagínate, que se va una señora mayor, un señor mayor al banco y de repente el que hay ahí en la ventanilla le quiere vender unas acciones que sabe que va a perder el dinero ese señor o esa señora. Pero le da igual porque él gana una comisión. Eso es un psicópata. Oh. Ese es un psicópata. Cuando hablamos de psicópatas, a la mente viene el asesino en serie y no necesariamente. Es decir, el 1%, ¿cuántos cientos de personas conoces tú o yo? O sea, ¿cuántos psicópatas conocemos? Muchos. Están perfectamente integrados en el día a día. Ese señor de corbata que vas al banco y te atiende con muchísima educación y te estafa. O estafa a una señora o un señor que vive de una pensión chiquitita, que no tiene ningún tipo de escrúpulos porque él gana dinero, aunque sea una miseria, pero da igual, ruedan cabezas. Ese es el psicópata. No tiene remordimientos, no tiene miramientos absolutamente para nada. Entonces, están integradísimos. Entonces, si la política tiene poder, pues la política atrae a muchos psicópatas. O sea, podemos tener a muchos presidentes, senadores, representantes en las cámaras. Sí. Sí, sí los hay. Los hay. Los dictadores son psicópatas. Fíjate. O sea, el poder atrae. Chávez en Venezuela, ahora Maduro, Fidel Castro en Cuba. Es que les da igual. Mussolini, o sea, todos estos. Franco, todos los dictadores, toda la gente. Psicópatas. Aquí tuvimos a Porfirio Díaz, o sea, toda la gente que toma el poder y no lo suelta y abusa, son psicópatas. El poder. Ahora, también podría ser que haya ídolos en la historia, que a lo mejor la historia no lo contó de cierta forma, pudieron haber sido psicópatas y no lo sabemos. Por ejemplo, aquellas personas que hacen sufrir a sus seres queridos. Porque hay gente que es un encanto de puertas para afuera, pero de puertas para adentro en su casa maltrata, ningunea, pasa por encima de los derechos, por ejemplo, de su mujer o de su pareja o de sus hijos. Esos son psicópatas. Y no tienen que ser violentos físicamente. No tiene que ser el hombre alcohólico que golpea a la mujer. No, que van, para nada. No tienen que ser así. No, para nada. O sea, pueden ser personas perfectísimamente adaptadas y sin ejercer la violencia física jamás, pero eso sí, van a ejercer la violencia de alguna manera. Es decir, lo que está claro es que ellos, si quieren algo, les da igual que rueden cabezas. Es decir, ellos van a ir a por lo que quieren y carecen absolutamente de empatía. Harán lo que sea necesario para conseguir lo que ellos quieran, sin importarles para nada lo que te pasa a ti o lo que le pasa al de al lado. Les da igual. No lo demuestran necesariamente. Pueden decir que sí les importa, claro, pero no les importa. fingirán emociones, pero no las tienen. Esto es muy curioso también, es muy potente. Pueden fingir que sienten empatía, pero realmente no la sienten. Pueden fingir que sienten amor romántico, pero son incapaces de sentir amor romántico. De hecho, una de las características diferenciales del psicópata, según la APA, la Asociación de Psicología Americana, es que tienen unos gustos sexuales fuera de lo común,
¿vale? Es decir, no son muy típicos. Luego les atrae muchísimo el dinero, el poder, el estatus. Tienen unas características que de verdad te ponen la piel de gallina. Entonces no se vinculan de manera romántica, aunque pueden fingir que lo hacen. Y evidentemente tienen un imán para captar a aquellas personas de las cuales se pueden aprovechar. Es decir, van a ir a la gente buena. Un psicópata con otro psicópata se repelen como los polos positivos y negativos de un imán. Es decir, no, porque no tienen de dónde... Se reconocen. Se reconocen. Ellos se reconocen entre sí. Buscan a gente buena. Claro, es donde pueden ellos conseguir... y además son muy inteligentes, muy encantadores. Esos son rasgos del psicópata. Es un tema muy escalofriante. Es un tema que además a las personas, fíjate que atrae mucho este tema. Tiene como un morbo social, ¿no? El tema de la psicopatía. Y es porque hay ese misterio. Yo recuerdo leer un libro de una obra de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Me parece que se llamaba Raskolnikov, el protagonista, que era un psicópata de libro porque mataba ancianas. Pero como te lo escribe Dostoyevsky, que es maravilloso, llegabas a conectar con el psicópata. Yo recuerdo que a mí me conmocionó hacia mí misma. Decía, pero ¿cómo me puede caer bien este personaje? Pero bueno, es Dostoyevsky, te lo explica de una manera muy... Sí. Pero a lo mejor el psicópata no necesariamente tiene que matar gente él personalmente, sino como Hitler puede organizar un exterminio deshumanizando a los judíos y diciendo, este es el enemigo, vamos por ellos, ¿no? Sí. Un poco, a ver, es que es imposible no tocar el tema, pero pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que entra y en el primer día dice vamos a literalmente a cazar indocumentados y pueden ir a atraparlos en las iglesias y en las escuelas y en los hospitales. ¿A ti te cabe duda que lo sea? Pues pregunto, yo no soy el neuropsicólogo. Pero sí, pero tiene pues, todo el perfil. Tiene todo el perfil. Claro. ¿Tú eres capaz de ver con el corazón en la mano niños metidos en una jaula? No, Yo no. Obviamente no. No. No, obviamente no, y me llamó mucho el momento en donde esta era obispa, un puesto en la iglesia episcopal en Washington el primer día, que da un discurso y le pide que tenga compasión con los indocumentados, con la gente gay, con la gente trans, y el tipo empieza a hacer cara, así se voltea y dice que fue un pésimo sermón. O sea, no hay empatía. Cero. Empatía, no podríamos describir a Donald Trump como un ser humano empático. No. Entonces tiene los rasgos. Tiene los rasgos. Clarísimos. Sí. Es decir, fíjate, le encanta el poder, le encanta el dinero, los gustos sexuales, bueno, pues parece ser que no son muy comunes. Está en un sitio donde puede ejercer y luego, pues evidentemente, pues cosas tan obvias como eso, como ver personas sufriendo y no conmoverse en lo más mínimo. Sí. Al final es... Como habla de las mujeres. Como habla de las mujeres, o sea, es que no hay por dónde cogerlo. Entonces, es un tipo de personalidad que le atrae mucho el poder. Sí, eso está claro. Lo vamos a encontrar ahí, los vamos a encontrar en esos estratos. Y que si lo adulas, no oculta, pasas de ser su enemigo a su amigo si estás dispuesto a adularlo. Y si lo criticas, pues va contra ti. Ahí va. Y pueden conquistar a millones de seres humanos. Claro, porque hay que lo sigan. Siguen, pero conquistan porque el 80% de las personas, hay un estudio, el estudio de Zimbardo, parece que era, más del 80% de las personas son muy manipulables. Basta que alguien con un uniforme les diga aprieta un botón o pega un tiro y lo hacen. Hay estudios, entonces, ¿verdad? Hay estudios de esto, hay un experimento, ¿no? El de las descargas eléctricas es muy largo para contar, pero bueno, la cuestión es que hay experimentos que dicen y que demuestran que la mayoría de las personas son hipermanipulables, que basta que una autoridad de poder les diga haz esto para que las personas lo hagan, este tipo de personas lo hagan. Esto explica el periodo nazi. Dices, ¿cómo podía haber tanta gente matando a otros seres humanos? ¿Cómo podían hacerlo? Y es porque ellos descargaban la responsabilidad hacia sí mismos porque se lo habían ordenado a alguien que lleva un uniforme. ¿Qué sucede? Que si a estas personas les gusta el poder, se ponen en un lugar de poder y se dan cuenta de que tienen ganado que manipular, es decir, personas bajo su yugo que manipular, matan por ellos, no tienen por qué matar directamente ellos, manipulan para que otros lo hagan, es lo mismo. O sea, al final... Y no hacemos nada, es decir, no me afecta a mí, entonces, pues mientras yo no sea el que matan, el que exterminan, al que le hacen la injusticia, no me meto. Efectivamente.
Y Sí. esa indiferencia es lo que provoca las enormes injusticias. O sea, un psicópata puede hacer lo que se le da la gana, puede hacer cosas terribles porque la mayor parte de la población Mirar a otro lado. voltea a ver a otro lado. Sí. Sí, lo hemos visto en experimentos sociales, ¿no? Que está actores que fingen un Sí. hombre tratando de acosar a una mujer en la parada del autobús. Lo han hecho yo lo he visto en videos españoles justamente, donde nadie dice nada. Y está un tipo acosando a la chica en la parada del autobús y nadie dice nada. Quizá una señora va y se mete, pero el resto de la minoría. gente no dice nada. Nada. Vi otro experimento también de un maestro que corre a una alumna así en el primer día de clase. Le dice, usted levántese y se va. O sea, la corre. ¿Pero por qué? Usted se larga de mi clase, no puede entrar. Y cuando se sale, les pregunta a ellos qué es la justicia. Y los Pues alumnos qué bueno, empiezan no a sabía. hablar, sí. Y dice, pues Acabo de cometer una injusticia delante de ustedes y y no han no hecho hicieron nada. ¿Por qué no la defendieron? Claro. Fue injusto. No lo había oído. Es La chica ni maravilloso, había ¿no? hablado, ni hizo nada malo y me permitieron que la corriera de la clase. Y nadie de ustedes dijo nada. Qué Eso es lo que bueno. les voy a enseñar. Dijo, lo que acaban de aprender es algo que no les podría yo explicar en muchas clases. No, qué pedazo de lección de vida. ¿Verdad? Entonces, Sí. esos son los psicópatas. Hacen lo que quieren y nadie protesta. Entonces, estamos acostumbrados a vivir entre psicópatas. Lo tenemos normalizado. Tú fíjate cuando hay bullying en un colegio, Wow. los chicos, de repente hay uno que es víctima de bullying o dos o los que sean y hay un cabecilla. Sí, sí. Y luego hay unos cuantos que les secundan, es decir, que hacen lo que el otro hace por pertenencia al grupo, por lo que sea, por ser aceptados, por lo que sea, pero son manipulables. Y funciona la sociedad así. Y por Ya. eso están las injusticias. Pero Ya. al final, en la cúspide de la injusticia hay un psicópata. Pero una vez más, si un psicópata está viendo este podcast, él dice, yo soy un psicópata y está bien. No. No sé. No. Es por eso no tienen rehabilitación, porque no reconocen que lo sean. Ellos les parece normal. Es una disfunción de su amígdala. Es decir, ellos no tienen la amígdala pequeña y con menos neuronas. Al final lo que sucede es que ellos normalizan esa manera de ser y de estar en el mundo. Ajá. No lo ven mal, Por eso, si tú pero no dices, piden ayuda. si tú le pides compasión a un psicópata con otras personas, no te entiende. Se No. burla y le molesta y ya. No te entiende. No Fíjate entiende que de qué estás hablando. se hicieron un estudio donde le ponían palabras al psicópata, le ponían en una pantalla palabras neutras, mesa, árbol, muerte, palabras así ya con Tortura, carga emocional, sí. tortura, amor, y en su cerebro era plano. Es decir, en tu cerebro o en el mío, cerebro de personas empáticas, claro, cuando tú oyes palabras o ves palabras con contenido emocional, tu cerebro funciona diferente que cuando el contenido es neutro. En el suyo funciona igual. Es decir, no puedes pedir que entienda. Es como si estuvieras hablando japonés y te pides que te lo expliques, que no va a poder explicarlo. Entonces, no va a poder hacer esa reflexión de, uy, soy psicópata, uy, estoy haciendo daño. No lo va a hacer nunca. Por eso no tienen, no se reintegran. O sea, toda la gente que traficaba con esclavos, que los golpeaba, que los vendía, que los explotaba. Bueno, ahí estaban Con la Biblia en la cosificando, mano, Con la Biblia en por la cierto. mano. Sí. Estaban cosificando también. Ahí eso es otra cosa. El cosificar al ser humano, el no darle el rango o la condición de ser humano. Eso ya es... Ellos directamente es como el que hace así, pam, y se carga la mosca. Sí, porque la fórmula es la misma, ¿no? Los judíos son hijos del diablo, no son humanos, no son humanos. Es el antisemitismo, ¿no? Efectivamente. Ajá. O los africanos no son humanos, son como otra especie, otra cosa. Entonces también los deshumanizamos, ¿no? O los animales no sienten, los toros no sienten, no, están ahí en las corridas de toros, están luchando por su vida y mueren con dignidad. Con dignidad. No sienten. Bajo no esos sienten. pretextos Ajá. se calman las conciencias el que las tenga. O sea, se Porque, justifica, hay un razonamiento. De cara a sí mismo, sí. Pero es que el psicópata, incluso aunque socialmente esté desaprobada esa conducta, porque un asesinato evidentemente está socialmente desaprobado, Ujú. para él, bajo su punto de vista, está bien. O sea, Sí. son capaces de asesinar, cenar y dormir tranquilamente, plácidamente, sin ningún tipo de consecuencia de cara a su conciencia, porque Sí. no tienen esa capacidad. La gente que se divierte torturando animales. Sí, eso es psicópata sádico. Hay como dos subtipos dentro del psicópata. Está el psicópata normal y el sádico. El normal es el que carece absolutamente de empatía y el psicópata sádico es el que además disfruta. O sea, disfruta dañando. Con el sufrimiento de otro ser vivo. Eso es. O sea, se iluminan en el cerebro sus áreas de placer Wow. cuando daña. Sea un perrito, sea un pollito, sea un toro, O un sea ser una humano. vaca, sea un ser humano, sea un niño,
Ese es el que viola, tortura, mata, siente quema placer haciéndolo. Psicópata sádico. a cualquier ser vivo, porque disfruta ver el sufrimiento. Eso es. Se despiertan sus áreas de placer en el cerebro cada vez que maltrata o hace sufrir a otro ser humano, o a otro animal, o a otra, lo que sea. Sí. Y de esos ha habido, pues hay muchos cotidianos, pero ha habido también muchos famosos. Hacemos una pausita. Estamos con Begoña del Campo, neuropsicóloga, hablando de los psicópatas. Volviendo, hablaremos, ahorita dijiste que no tenían tratamiento, pero le voy a volver a preguntar, te voy a volver a preguntar. Sí, ahora te cuento. ¿Se pueden recuperar? ¿Tienen esperanzas? ¿Los hombres y mujeres psicópatas son iguales? Ha habido casos de niños que se convierten en psicópatas por abuso. ¿Esos tienen rehabilitación o no la hay? ¿Cuáles son justamente las conductas atípicas de los niños? Y tengo una lista aquí pues, de varios que han sido muy famosos. Una pausita y seguiremos aprendiendo de esto para poder, obviamente también el programa hablaremos de cómo identificar a alguien que es un psicópata, ¿verdad? Para saber que lo tienes en tu vida. Y si tú estás viendo este programa y dices, ¿será que yo tengo características de psicópata? ¿Cómo saberlo y cómo tratarte si tú sí te estás dando cuenta? Hay una manera y te va a gustar. Ok, una pausita y volvemos con más en el podcast. ¿Te has dado cuenta de que intentar generar más ingresos solo te está causando más estrés y agotamiento? Trabajas y trabajas horas extra, pero parece que nunca es suficiente. Y tu vida personal está sufriendo. Hasta tu perro se ha olvidado de quién eres y piensa que eres un visitante ocasional. Imagina poder ganar más dinero sin tener que sacrificar tu tiempo y energía. Créeme, mis plantas casi me denunciaron por abandono. Yo también pasé por eso, trabajando como loco en televisión, en radio, hasta que me di cuenta de que la clave no es trabajar y trabajar más, sino cambiar tu mentalidad sobre el dinero. Y si estás viviendo lo mismo y te gustaría solucionarlo, tengo una masterclass gratuita que te puede ayudar. Soy Marco Antonio Regil y desde hace más de 20 años mis conferencias, talleres y cursos en línea han ayudado a millones de personas en 27 países del mundo. He aprendido de mentores como Robert Kiyosaki y Blair Singer a cambiar mi mentalidad sobre el dinero, desarrollar habilidades clave y como consecuencia ganar más dinero. Y ahora quiero compartirlo contigo. Esta masterclass gratuita se llama ¿Cómo generar más ingresos con menos estrés? Ahí compartiré contigo los 5 pasos esenciales que a mí me han servido para que tú también puedas transformar tu relación con el dinero. Son los pasos que a mí me han funcionado y que a ti te pueden servir también para crear una vida más plena y equilibrada. Así, tu perro no te va a ver como un extraño y tus plantas volverán a crecer. Da clic en la liga o link de esta publicación o bien en el botón que está también aquí abajo para que te registres completamente gratis. Nos vemos en la clase para aprender juntos y alcanzar nuestro máximo potencial sin convertirnos en zombies de trabajo. Estamos de regreso en el podcast. Si te gusta nuestro contenido, recuerda suscribirte al canal, darle like al video, deja un comentario aquí abajo. Estás en YouTube, en cualquier plataforma de podcast. Eso nos sirve mucho para seguir creciendo. Los o las psicópatas. Begoña del Campo, neuropsicóloga, está con nosotros. Entonces, a ver, un hombre psicópata y una mujer psicópata utilizan las mismas herramientas. Porque cuando pienso en psicópata, la verdad pienso en muchísimos más hombres, por lo menos los más famosos del mundo. Pues la mayoría, aquí tengo una lista de algunos, pero pues la mayoría son hombres. ¿Se da más en hombres? Hacen más ruido. Es decir, el psicópata hombre hace más ruido porque ejerce más la violencia física. Ajá. Y la psicópata mujer es una violencia más civilina, más psicológica. Entonces, evidentemente, claro, ha pasado o ha trascendido más el psicópata hombre. También existe la teoría de la testosterona y demás, que es como inhibe más el autocontrol, pero no hay diferencias significativas en el número, en el porcentaje de hombres y mujeres psicópatas. Insisto, manifiestan la psicopatía de una manera diferente, pero da igual. Mujeres, hombres, psicópatas, no hay diferencia. Este diario de los más famosos del mundo, Journal of Personality Disorders, se llama, el diario del desorden de personalidades, dice que las mujeres psicópatas tienden a utilizar la manipulación emocional en mayor medida que los hombres, quienes son más propensos a la violencia física. Así es. Así es. Sí, ok. Sí.
Y de hecho... Porque tienen esa herramienta. Tienen esa, sí, tienen el Cada quien usa sus herramientas. Usa las suyas, sí. La manipulación Claro. es una forma más civilina y la fuerza física es más masculina. Dice aquí, subrayando lo que nos decías en el segmento anterior, un estudio de la Universidad de Cambridge reveló que los psicópatas son un 25% más propensos a tener éxito en carreras de alto riesgo como finanzas o derecho. Lo hemos tratado hace un ratito y tal cual, fíjate. Sí, están en un 4%, si no recuerdo mal. Es decir, un 1% población general, un 4% en organizaciones. Sí. Siempre van a ir donde haya dinero y donde haya poder. Y quedamos en que los psicópatas pueden ser seres carismáticos, así como el anticristo, digamos, ¿no? Como te lo describen en la Biblia, de que va a venir. Pues esos así son los psicópatas, tal cual. Y encantadores, simpáticos, carismáticos, hiperinteligentes. Son rasgos de... Sectas religiosas también. Claro, manipulan a otra. El que es el líder de una secta es un psicópata capaz de manipular a ese rebaño que hemos dicho que es sugestionable y manipulable. Ajá. Ok. Oye, a ver, entonces, ¿un psicópata se puede recuperar o no se puede recuperar? ¿Puede recibir difícil. ¿Tratamiento o no? No existe un tratamiento. De hecho, es que no es un eximente en un juicio. Fíjate, no es una enfermedad. Un psicópata no es un enfermo. Un psicópata es un ser humano que tiene unos rasgos neuronales diferentes, pero que es perfectamente consciente de lo que hace y del daño que hace, pero le da igual. Entonces no es un eximente. ¿Qué sucede? Que tampoco reconocen que tengan un problema y tampoco les importa. Porque como carecen de empatía, ellos piensan, ¿y qué si hago daño? ¿Para qué me tengo que rehabilitar? Ah, bien. Entonces no se rehabilitan. O sea, es que no son recuperables a priori, ojo, puede haber alguna excepción, como en todo, pero generalmente se dice que no tienen recuperación. Sí, aquí está el caso de esta niña famosa, Beth Thomas, que sufrió abuso por su padre biológico, que esto es horrible, y desarrolló falta de empatía. O sea, la falta de empatía que no te tiene que suceder si recibes abuso, al contrario, puedes volverte incluso más amorosa y compasiva, pero en el caso de ella desarrolló falta de empatía e incapacidad de desarrollar vínculos emocionales saludables, mostrando comportamientos alarmantes como torturar animales, que es eso de torturar animales es un rasgo muy claro. Es del libro. Tú ves un niño o un ser humano que tortura animales, que le pega a los perros, que quema a un perro, que tortura gatos. Eso es del libro, eso es básico. El psicópata se le capta ahí, porque cuando son adultos, como son tan inteligentes, luego fingen. Ajá. Claro, la manera de detectar a un psicópata, lo que pasa es que por parte de los padres entran en negación. Es muy, muy improbable que un padre acepte esos rasgos psicopáticos de un hijo. Es muy probable, porque no somos objetivos como padres. Ya. Pero claro, a medida que van creciendo, como son tan inteligentes, lo que hacen es camuflar esos rasgos. Es decir, les apetece maltratar al animal, les sigue apeteciendo, pero no lo van a hacer delante de los demás. Claro, empiezan con animales. Empiezan con animales. Practican con animales. Exacto. Y luego pasan ya pasan a mayores. Sí. Ajá. Por ejemplo, la gente que tortura animales en un deporte, entre comillas. O sea, porque hay muchos deportes que están basados en torturar y matar a un animal, pero te dicen que es arte. Sí, que es un arte que... Se justifica en la conciencia disfrazándolo de arte, pero realmente es una barbaridad. Igual, estás dañando a un ser vivo. Entonces esto tú lo puedes maquillar como te dé la gana. Es que me llamo torero, perdona, te llamarás torero, pero estás maltratando a un animal. Pero dicen que el toro nació para eso y creció para eso y que es un arte. Es decir, la parte consciente justifica ese comportamiento que es inadmisible. ¿Pero es un rasgo psicópata entonces? No tienen por qué ser psicópatas. Es decir, una persona que mata toros no tiene por qué ser un psicópata para nada. Okay. Porque justifica esa violencia amparada en un arte. Es decir, él lo llama arte y de esa manera pues, se autojustifica para cometer eso, pero es como la cosificación del animal. Es como si tú pasas una mosca y la matas, ¿no? Y tú dices, bueno, pues una mosca, pues tú no le das tanta importancia. Pues ellos igual con el toro o igual con otros animales a los que les están maltratando, amparados en, llamémosle deporte, llamémosle arte, llamémosle como sea. Pero no tienen por qué ser psicópatas. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro, por ejemplo, los toros o en la ganadería que los marcan con un hierro caliente y los queman o les cortan los cuernos? Cultural. O los castran o los torturan para matarlos?
Es cultura, eso no es psicopatía. O sea, ¿dónde ponemos la rayita? Es delicado. Eso es cultura. Es decir, para ellos, como lo han visto de sus padres, de sus abuelos, lo han normalizado, entonces para ellos es normal. Es normal. Y es algo que han normalizado. Como quien tenía esclavos. Como el que tenía esclavos, exactamente. Y se portan mal, los azotan. Es un disparate a día de hoy pensar en eso. Igual que quiero pensar que en el futuro será, y espero que en un futuro inmediato sea un disparate, maltratar animales y que eso pase sin pena ni gloria. Y en España de repente tiran una cabra de un campanario y tú dices, tírate tú, ¿para qué tiras un animal? Claro, le ponen fuego en los cuernos. A los pobres toros que se asustan incultura. Y corren. O sea, yo lo llamo cultura, pero sin cultura realmente. Claro. Porque eso es... en fin, es un tema... Entonces, pero no tiene nada que ver con el psicópata, ¿eh? Porque ellos lo hacen por una cultura. Entonces, ¿en qué momento la tortura animal o la tortura a otro ser vivo, a un ser humano, sabemos que es un psicópata versus algo cultural? Cuando no lo manda la cultura, cuando no lo manda la cultura y cuando no hay no está amparado bajo una norma social o el paraguas de lo social, el paraguas de lo socialmente aceptado. Si aquí fuera normal, estuviéramos normalizado maltratar perros, en China partes de China se comen los perros. En Corea, sí. Por Dios. Entonces, si aquí fuera algo normalizado, no lo veríamos un disparate porque sería normal. Al final, la cultura normaliza todo ese tipo de comportamientos. Pero cuando algo no está normalizado culturalmente e implica, el sufrimiento de otro ser vivo, entonces estamos hablando ya de un psicópata. Es decir, no... Lo hacen escondidas. Lo hacen, claro. Lo que sí tienen claro es que no todo el mundo lo hace, entonces eso es un psicópata. Y entonces los niños empiezan a torturar animales, como Beth Thomas, déjame terminar con el ejemplo. No, también estamos hablando de esto. Sí. Dice, torturaba animales, le hacía daño a su hermano menor y también le preguntaban y expresaba deseo de matar a sus padres adoptivos. Beth Thomas fue sometida a tratamiento y se recuperó. Bueno, eso dice... Es que claro, habría que ver si esta niña lo que tenía era una ira contenida bárbara, es decir, estaba siendo abusada por su padre biológico y tenía la pobre criatura una ira tremenda, pero no tenía circuito neuronal tal vez de psicópata. Entonces ella después canalizaría esa rabia torturando animales o habría que verla, no lo sé. Habría que ver si ese cerebro, o sea, lo voy a investigar, si ese cerebro tiene estructura de psicópata, porque estoy convencida de que si ella lo ha permitido, lo habrán estudiado. Porque revertir una psicopatía que viene de serie es muy... Pero aquí dice que se desarrolló, o sea, no nació psicópata. Entonces se desarró, es decir, sería una cosa... Se puede revertir. Se puede revertir, exacto. Estaría interesante. Es muy interesante. Oye, Ted, hay muchos, ¿no? Ted Bundy, asesino en serie que confesó haber matado al menos 30 mujeres en la década de los 70. Una vez que las convencía, las secuestraba, las violaba y las asesinaba brutalmente. Era manipulador, pero era carismático, no tenía empatía. Mantenía una imagen de buen vecino. Nadie sospechaba lo que estaba haciendo. Típico. Es típico. Charles Manson, yo viví en Topanga Canyon, en Los Ángeles, ahí donde vivía Charles Manson. No en la casa, sino en el barrio. Sí, ahí pues, es un pueblito en la montaña. Y la muchísima peregrinación de gente, porque este tema es muy, atrae mucho. Claro. Es muy atractivo. Tú fíjate que las películas de psicópatas y las series es algo muy, muy llamativo en el ser humano, les encanta. Sí, por ejemplo, Manson no mató directamente, sino tenía como su secta que se llamaba la familia Manson en 1969 y manipuló a sus seguidores para que lo hicieran. Era manipulador, era carismático y pues era bueno para controlar gente. O sea, ahí está. O sea, son muchas de esas sectas y grupos, ¿no? ¿Te acuerdas los que se suicidan todos porque les digo que nos íbamos a ir al cielo y hay que suicidar para ir al cielo? Un montón. En religiones. Ese encanto. Es que son muy encantadores. Sí. Entonces son capaces de dominar al resto de personalidades más vulnerables, más manipulables. Sí. Jeffrey Dahmer en Estados Unidos, llamando el carnicero de Milwaukee, asesinó a 17 hombres entre el 78 y el 1991. El modus operandi incluía abuso sexual, desmembramiento y canibalismo. Guardaba partes de los cuerpos como trofeos. Esto ya es como Hannibal Lecter, ¿no? Sí, ya lo estaba pensando. Sí, ya de como película. Hannibal Lecter, total. Sí. Así es de Clarice. Sí. Hi, Clarice, ¿no? Estos son los que dan miedo. Ahora, ¿cómo reconocemos a uno en nuestra vida?
Es muy curioso. ¿Cómo Mira, lo ahí, identificamos? ¿sabes qué rasgo diferencial tienen los psicópatas? Ajá. Mira, hace un rato, cuando venías, ahora ya hace un rato que no, pero hace unos minutos Ajá. bostezabas. Si tú tienes, y me ha hecho pensar, si tú tienes delante un psicópata y tú bostezas, el que ve el bostezo, si es psicópata, no se contagia. Tiene muchas menos posibilidades, por no decir ninguna casi, de contagiarse. Tienen menos neuronas espejo. Es decir, si tú quieres detectar a un psicópata, bosteza. Y si no bosteza. Si no bosteza. Tú no bostezaste. No es algo infalible, pero se han dado cuenta que pasa en un porcentaje hiper alto. Si Es no decir, se contagia no el se bostezo. contagian, porque como ¿Por qué no se contagia el Porque bostezo? tienen menos neuronas espejo, por el tema la la empatía, empatía, la falta de las empatía. neuronas espejo, y entonces si tú bostezas y el de adelante no bosteza, puede ser que esté hiperactivo, porque me he dado cuenta que yo no he bostezado y he dicho, uy, pero es que estoy muy activa. Me vas a salir como el doctor este que estabas mencionando. Exacto, como James Fallon. Me voy a hacer una resonancia ya, a ver cómo Ajá. tengo ya las rutas neuronales entre la amígdala y el Ajá. córtex prefrontal. Pero yo no he bostezado, pero es porque estoy muy hiperactiva a nivel mental. Estoy en Ya. beta alto. Bueno. Entonces ahí es... Y porque ya también estoy concentrada en eso. Es decir, estaba Sí. pensando, ostras, ha bostezado. Y me ha venido a la cabeza que leí ese estudio, Ajá. estudios en plural, porque esto es ciencia también, ¿eh? Ya. El que al tener menos neuronas espejo tiene menos probabilidades de bostezar cuando la persona que tiene delante bosteza. Sí, sí, Así sí. es que, señores, si no les bosteza el nunca, hay marido. el marido... Qué peligroso, qué peligroso. Ahora, bostecé antes de empezar a grabar, porque ya Sí. hoy hicimos 3 horas de radio y ese es el segundo podcast del día, entonces estoy Estás agotado. un poco agotado. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre... Bueno, hacemos una pausita. Cuando regresemos, cerraremos el tema y hablaremos de cuál es la diferencia entre un psicópata y un manipulador, porque son dos cosas diferentes, ¿no? El Sí. psicópata manipula, Sí. pero no porque seas alguien manipulador quiere decir que seas Exacto. psicópata. La manipulación es una característica del psicópata, pero no significa que el que sea manipulador tenga que ser psicópata Exacto. necesariamente. Bueno, hacemos una pausa y volvemos y podemos darnos un poquito, adentrarnos más en cómo reconocer a un psicópata. Y si tú estás viendo el programa y dices, oye, ¿será que yo tengo rasgos de psicópata? Pues si te lo estás preguntando es que no lo eres. Es porque no lo eres. Es porque Sí. no lo eres. El psicópata no estaría bien, no es cliente de este podcast para empezar. No, para nada, en absoluto. Ya, o sea, en el minuto 3 yo creo que ya diría, mira, no me interesa. A mí que me importa este par de Efectivamente. tontos que están hablando de, bueno, Efectivamente. ¿cómo ayudarle? ¿Se les puede ayudar? O si tú crees que tienes algún rasgo o conoces a alguien así, pueden recibir ayuda. ¿Cuál es la diferencia con un manipulador? Y bueno, y cerramos con el tema. Está muy, muy bueno. Pausita y continuamos con más en el podcast. En Hospital Ángeles ya puedes operarte en el futuro. Con cirugía robótica que es más precisa, segura y menos dolorosa que una operación abierta. Es menos probable que necesites una transfusión sanguínea. También tendrás menos complicaciones postoperatorias y tu estancia en el hospital será menor. Luchamos por tu salud con la mejor tecnología. Volvemos al podcast, hablando, entendiendo que es un psicópata. Está con nosotros Begoña del Campo, neuropsicóloga. Y antes de ir al corte, decíamos que ¿cuál es la diferencia de una persona manipuladora? Es un manipulador, me estás manipulando. Ya ser un psicópata. Sí, la manipulación es un rasgo de personalidad del psicópata, pero no significa que la persona que sea manipuladora carezca absolutamente de empatía, que sí es un rasgo sine qua non del psicópata. Es decir, tú puedes ser manipulador para que la persona que tienes delante haga lo que a ti te conviene, pero sentir empatía. Es decir, a partir de cierto momento, si la persona se conmueve, llora, sufre, tú sentir su dolor. Es decir, ahí puedes conectar emocionalmente con la persona y recular incluso. Ya. El psicópata, dices, no tiene empatía, no la tiene en ningún aspecto de su vida. No la tiene con sus hijos, con su esposa, con su país, con los animales, con nadie. No la tienen. No la tienen empatía, no. Otra cosa es que culturalmente tengan un cuidado hacia la familia.
Ahora me ha venido de repente a la cabeza una escena, imagínate, de una serie de narcotraficantes, donde ellos, la familia es, o la mafia italiana, por ejemplo, ¿no? Claro. La familia es la familia, y luego cogen y se cargan a un montón de gente y ni pestañean y siguen comiendo su pasta como en las películas. Iban a misa. Iban a misa, en nombre Sí. de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pueden tener, pues son psicópatas, evidentemente, pero tener un respeto hacia su núcleo familiar. Pero el que es psicópata en todos los aspectos de su vida en general, ¿no? En un momento pueden proteger la estructura familiar, por poner un ejemplo, porque culturalmente es lo aceptado, pero de ahí a sentir empatía, no. Por ejemplo, en las pelis pasa eso, de repente la mujer le engaña y ¡pam!, le pegan un tiro y les da... No tienen esa capacidad de sentir el sufrimiento ajeno. Uh-huh. Entonces, una vez más, para cerrar el programa, ¿cómo distingo qué rasgos debo de cuidar a mi alrededor? Bueno, el psicópata, Ajá. como hemos dicho, según la APA, tiene una serie de características, si no recuerdo mal, creo que eran 12 o 14, ahora no recuerdo bien, y si cumple 7 criterios, se podría decir que la persona es psicópata, ¿no? Ahora me vienen a la cabeza algunos, ¿no? Lo hemos comentado ya. El más característico y diferencial es la falta de empatía, como estamos hablando. Uh-huh. Luego, la afición al dinero, les encanta el dinero, el lujo, el poder, el estar en lugares donde puedan beneficiarse de los demás, son súper manipuladores, gustos sexuales extravagantes, es otra característica. ¿A qué te refieres con extravagantes? O sea, ¿degeneradón el asunto? Sí, raretes, no sé, que se salen de lo convencional. Aquí hay libertad de sí, puedes decir lo que interpretación. Sí. Ah, okay, no, me refiero que cuando tú lees, cuando lees eso, en el DMS dices, bueno, qué rarito, lo mismo que yo pensé lo mismo. ¿Qué es? Bueno, una cosa muy, muy fascinante que nos dijeron cuando estudié la carrera, la asignatura de psicopatología, el profesor, que era maravilloso, lo primero que nos dijo: señores, no os preocupéis porque vais a ver rasgos vuestros en todos los trastornos de la personalidad. Sí. Bueno, pero un par de ellos no pasa nada. 2 o 3. Si ya tienes 7 de si la tienes lista. pleno, háztelo mirar. Por ejemplo, el personaje que se hizo famoso hace unos años, personaje de ficción, obviamente Christian Grey, el de las 50 sombras de Grey, que disfrutaba dándole nalgadas a su pareja hasta que le doliera, hasta que gritara de dolor, ¿no? O sea, eso es un rasgo total de un psicópata, pero que le guste eso, ese rasgo específico, único. Ese no, pero ahora que lo pensamos, el tío tenía un montón de dinero. O Eso. sea, ojo. Le encanta el lujo. Ojo, que el poder. Le hace firmar un contrato. Sí, el tío es como su psicópata de amante, libro. bueno, como su novia amante y tiene Sí. reglas. Sí. O sea, Christian Grey era Tiene un toda la pinta. Sí, no lo había es un pensado personaje nunca. ficticio, pues, pero hay muchos de esos. Hay muchos Greys en O sea, el mundo. hay muchos Greys. Entonces, En ese el era un mundo. psicópata. Sí, tiene toda la pinta. Ahora no lo había pensado nunca, pero ahora que lo dices, Marco, tiene toda la pinta. Y bueno, las mujeres fascinadas con el personaje. Bueno, hay un montón de mujeres fascinadas con psicópatas que están encarcelados en el corredor de la muerte y de repente empiezan a enviarles cartas, enamoradísimas de ellos. O sea, hay personas con una atracción absolutamente absurda hacia los psicópatas. ¿Por Sí, qué? sí. ¿Cómo por qué? No entendemos muy bien esas personalidades. Uh-huh. Esas... Ok, no empatía, les encanta el lujo, les encanta el poder, son manipuladores, tienen gustos sexuales especiales, digamos, ¿no? Sí. No muy comunes. Y luego, ¿qué más? ¿Qué otra? Así que recuerdes. Así que recuerde... Lo típico que tú dirías, tú como experta, ¿qué dirías? Oye, Mira, ver, por ejemplo, espérame. en pareja, ahora me ha venido otra, cuando son psicópatas narcisistas en pareja y demás, que es un tema tan recurrente y tan trillado y tan hablado, está tan trillado que se confunden. Personas absolutamente normales, no es que mi ex es un psicópata, está todo el rato... Y yo la pregunta que ahí le hago a la persona es, ¿te has soltado? Porque el psicópata no suelta. No suelta. No suelta, pasarán 1 año, 2, 5 y seguirá tocando la puerta por ahí de vez en cuando porque necesita reafirmar su ego. Son súper ególatras, Claro. súper egocéntricos y narcisistas. Es decir, tienen un autoconcepto Ya. telita. Ahora, vamos a suponer que ya identificaste a uno, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué le dirías a la gente Bueno, pues que yo puede le estar diría viendo? que giren 180 grados sobre sus talones y salgan corriendo a la máxima velocidad que puedan. Pero hay mucha gente que quiere y no puede, o no se atreve, o porque los hijos, porque también el psicópata
pone sus candados, ¿no? Envuelve. Desde encerrarte físicamente en un lugar, eso es un tema, pero desde te voy a quitar a los hijos o voy a golpear al perro. Los psicópatas se amenazan mucho con los animalitos también, por ejemplo. O sea, o con el dinero. Porque violencia, poder, sí, violencia con el dinero, sí, violencia vicaria que se llama. Sí, es decir, lo primero que yo haría es, dentro de los márgenes de tus posibilidades, sal corriendo. Pero si no puedes salir corriendo, pide ayuda, apóyate. Porque el psicópata, otro rasgo que me viene a la cabeza ahora es que te aparta de tu núcleo, te aparta de tu entorno, te polariza con tu entorno. Porque tu entorno te salva de él, de sus redes, de su manipulación. Te hará creer que tú tienes un problema, te hará creer que no vales, te va a hundir la autoestima. Tu entorno puede amortiguar esa manipulación. Entonces le interesa que cortes con tu entorno, te va a aislar. Por lo tanto, protégete, no te aísles. Sal corriendo a la medida de lo posible y si no puedes, pide ayuda a tu entorno, pide ayuda a las organizaciones que te puedan dar cobijo, a las ayudas que haya para en el caso de las mujeres o en el caso de los hombres, da igual. El final es que intentes alejarte, intentes salir de esas redes, porque son como Aníbal con los elefantes, allá donde pisa no vuelve a crecer la hierba. Entonces hay que intentar, si tienes la mala fortuna de cruzarte con un psicópata, salir de ahí lo antes posible. Y si ya encima tienes la gran mala fortuna de compartir hijos con un psicópata, ahí todavía más complicado. Pero es un mundo muy, muy escalofriante. Porque son personas que saben lo que están haciendo, saben el daño que están haciendo, pero les da igual. Insisto, no es un eximente en un juicio, son perfectamente conscientes. Por lo tanto, aléjate. Mi consejo es ese, que se alejen, que busquen ayuda, que busquen protección. Y cuidado ahí, ¿no? Porque están las características. Empiezas a salir con alguien y te dice, no, quiero que veas a tu familia. O no te lo dice, pero lo empieza a hacer. Este amigo no, esta amiga tampoco, tu mamá no, tu familia no, vente conmigo, a ver a dónde vas. Y te empieza a aislar. Esa es una de las características. Sí, te va a aislar. Porque el entorno supone una amenaza a su manipulación. Sí, no quiero que trabajes, por ejemplo. Claro, así te tengo bajo mi yugo. Si tú no trabajas, dependes de mí. Si dependes de mí, es más fácil que te manipule, que te maltrate y que no te vayas. Tengo una amiga que estuvo a punto de casarse con un magnate dueño de una línea aérea internacional y me contó que así le dijo, te vas a casar conmigo, vas a ser mi esposa, no quiero que trabajes, vas a tener todo lo que quieras, pero quiero que tú seas mi esposa y me acompañes a todos lados y yo necesito que estés conmigo. Y por ahí empiezan los rasgos, ¿no? Y presidente, dueño, uno de los socios grandes de una gran línea aérea, hombre poderoso. Ahí empezamos a ver el caminito. Sí. Totalmente. Te tiene aislada. De esa manera, pues te puede tener eso bajo su yugo, bajo su pie, bajo su poder, que es inversamente proporcional al tuyo. A medida que tú vas perdiendo poder, él lo va ganando. Y entonces no puedes perder tu poder. No puedes quitarte. Claro. Y no trabajes, yo te mantengo, te doy todo, pero yo te mantengo. Entonces ya también se va combinando la violencia vicaria, así se le dice, ¿no? Cuando te controlan vicaria por con el dinero. El dinero te quita de tus amistades, te prohíbe cosas, te dice como qué hacer. Te doy presupuesto, porque así era Christian Grey, ¿no? Y te doy un presupuesto para que vayas al gimnasio, vayas al spa, estés fuerte para que aguantes los encuentros sexuales que vamos a tener. Sí, te compres la ropa de tal tipo, aquí está tu estilista para que estés bonita, o sea, como un objeto, o sea, literalmente. Cosificada completamente, sí, la persona súper cosificada. El cine no ayuda. Tú fíjate, ahora me ha venido a la cabeza también Pretty Woman, ¿te acuerdas? Sí, Pretty Woman, sí. Es que esto, o sea, era como te doy una infraestructura absolutamente maravillosa y las mujeres adolescentes de aquella época, pues veíamos eso y decíamos, ay, qué bien, ¿no? Pero luego a día de hoy, cuando eres una mujer ya hecha y derecha, dices, eso es una tremenda barbaridad, porque estás ahí. Puede ser un hombre estupendo, pero ¿y si es un psicópata? Es que no se puede. Y luego en las películas se romantiza mucho eso, como en Christian Grey, como en Pretty Woman. Y ay, mi príncipe azul que vino a salvarme. Te rescata el otro ahí con la limusina y trepando y rescatándote, rescátate tú. Y mandan un montón de flores y chocolates y regalos caros y todo. Ay, qué a mí me gusta que me conquisten. Digo, no todos los que mandan regalos caros absoluto. son psicópatas. Estamos juntando las características. Eso es. ¿no? Estamos armando un puzzle con pequeñas piezas. Sí, un rompecabezas. Un rompecabezas. Exactamente, sí. Ok, muy interesante. Ahora, última pregunta.
para que un psicópata te tome, ¿tiene que haber ausencia de autoestima en ti? Hay más números, hay muchísimas más probabilidades que haya ausencia o bien que la mine, que se la cargue la autoestima, o bien que vengas ya de atrás con una autoestima pobre. Tienen un radar para las personas con baja autoestima porque son víctimas mucho más manipulables. Si tú tienes buena autoestima, no vas a permitir, vas a poner límites, no vas a permitir según qué conductas. En el momento que alguien te diga, oye, mira, yo no quiero que vistas así, le vas a decir, perdona, yo he visto como me da la real gana. Entonces ahí ya directamente ya no ve presa. Es decir, claro, el psicópata va a ir donde vea presa. Entonces, claro, la persona que tiene una autoestima baja tiene más probabilidades de ser una víctima de un psicópata, por supuestísimo. Entonces ahí el ser tu puerto seguro y el tener una red. Por eso yo a muchas mujeres les digo, a muchos hombres también, ¿no? Pero sobre todo mujeres les digo, cuando se te acerque un tipo, háblales de lo bien que te llevas con tus hermanos, lo bien que te llevas con tu familia, que vea un entorno seguro, que diga, uy, 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 ahí no hay una rendija donde pasar, porque como tú vayas y le cuentes, es que me llevo fatal con mi familia, me llevo fatal con mis hermanos, con mi padre, dice, víctima, fácil. Estoy sola. Entonces ahí eres una víctima perfecta para este tipo de personalidades. Y si no te llevas bien, te lo inventas. Si es buen tío, ya se lo cuentas después. Pero de entrada te lo inventas. ¿Cómo es tu mundo? Yo perfecto, me llevo fenomenal. Tengo un montón de amigos, Que, por favor, que describan un entorno seguro. Soy una mujer muy independiente, tengo amigos, me llevo muy bien con mi familia, me gusta mi independencia financiera. Tengo 3 hermanos de 1,90 m de altura. Que le partieron la cara a varios tipos. Entonces el psicópata dice, aquí no es, me voy a otro lado. Tengo 3 hermanos psicópatas. Que le encanta reventarse a mis novios. Exacto. Mira, me pasa esto. Si te quiere de verdad no se va, No, claro que no. Pero claro, porque llegas ahí, es que la vida me ha tratado mal y me llevo mal con mis papás y mis hermanos no me hacen caso y tengo muy pocos amigos, me acaban de correr el trabajo y no encuentro y entonces el psicópata empieza así como Eres un entorno vulnerable, saliva. Hombre, el psicópata saliva, como el perro de Pavlov. Empieza a salivar. Sí, como el lobito y la Caperucita, sí. Total. Entonces tienes que describir un entorno seguro porque eso va a espantar al psicópata. Claro. Describe un entorno seguro. No te muestres vulnerable. Claro, porque aparte tiene gente que le ayuda. Invéntate un tío que trabaja en el gobierno, en la policía. Sí, tengo un tío policía. Tengo un tío policía terrible. Tiene la mecha cortísima. Y me ama, soy su sobrina favorita. Eso es. Soy Uy, celosísimo, celosísimo el tío policía. Eso es. Está muy bueno el consejo. Es muy buena. Y ves la cara consejo, por favor, síganlo. Ves la cara del tipo. No. Oye, ¿y si es una mujer psicópata como hombre, cómo distingues a una mujer psicópata? ¿Es parecido también la cosa? No, que va, funcionan completamente claro. Es la manipulación. Ajá. Es también, bueno, a ver, en común tienen que te va a tender a apartar de la familia. Ajá. Ahí describe una suegra. O sea, okay. Tengo una madre que me encanta y entonces ahí tal vez la suegra espante a la psicópata. Claro, es una broma, pero la mujer psicópata también va a tratar de separar al hombre de su familia. Sí, es más fácil de manipular. Pero la mujer psicópata no le puede decir al hombre, ay, deja de... Bueno, sí puede, pero sí, sería menos común que le diga, salte de trabajar, yo te voy a mantener. O sea, sería menos común. Suena más raro. Sería menos común, lo manipula de otra manera. Sí, lo manipulará de otra manera. Porque eso es lo que decimos. O sea, está mal de los dos lados. Sí. Que te quieran sacar de trabajar y controlarte, pero está más malamente, pero está más normalizado del lado de la mujer, no del lado del hombre. Culturalmente está más normalizado. Nos han vendido la película así desde tiempos inmemorables. Sí. Pero sí, la mujer va a hacer lo mismo. Va a tratar de separarte, va a tratar de bajar o decirte que no vales sin ella, va a tratar de controlarte. De polarizarte. De polarizarte. Sí, de sacarte de tu círculo que te puedan en un momento dado abrir los ojos sobre qué tipo de persona tienes al lado. Uh-huh. Es otra cosa, es otra manera de funcionar. Claro, pero son igualmente de dañinas, Sí. Son personalidades muy dañinas. ¿Tú has conocido? O sea, como profesional, ¿has conocido a...? Al final utiliza cada uno, sí, he conocido personas. ¿Mujeres psicópatas? Mujeres psicópatas. Mujeres psicópatas son aquellas que de repente utilizan, por ejemplo, la ley a su favor para arruinarle la vida a una persona, ¿no? Por ejemplo, la ley de protección de las mujeres y demás. Si es una persona psicópata, utilizarás tus herramientas. El hombre la fuerza física, la mujer utilizará otro tipo de herramientas. Pero al final, yo no creo que haya
hombres buenos, hombres malos. Yo creo que hay personas. Claro. Está igual. ¿Qué más da? Hombre o mujer. Sí, Hay sí, personas sí. buenas, personas malas. Y las personas malas van a utilizar sus herramientas, las que sean, a su favor. Puede ser una ley de violencia de género, por ejemplo, que protege a las mujeres que la necesitan y es necesaria esa ley, y la estén utilizando, por ejemplo, pues para sacarle dinero al padre de sus hijos. Yo esto lo he visto. Entonces eso está, pues es terrible también, porque es una injusticia muy grande. O sea, al final yo no creo que haya psicópatas, hombres, mujeres, que haya tanta diferencia. Al final van a usar las herramientas que tengan a su favor, sin importarle lo más mínimo. Y sí, yo he conocido hombres psicópatas y mujeres psicópatas. Claro. Y yo los veo, los detecto, me fijo para mí es sencillo, relativamente sencillo. Tú ya los detectas. Los vuelo. Las y los detectas, Sí. los hueles. Pues sí, te dedicas a esto. Sí, y además tengo mucha vida ya vivida. Entonces, al final, entre la formación que uno pueda tener o la información que uno pueda tener, más la trayectoria vital, también cuando hacía los exámenes de esta asignatura que te digo de psicopatología, tenía una persona, una cara para cada trastorno de la personalidad. Oh, wow. Claro, pero es que yo empecé a estudiar la carrera con 41 años. No es lo mismo que mis compañeros de clase que tenían 20. Sí. No les había dado tiempo a conocer a este tipo de personalidades, yo sí, Ya. porque había vivido ya. A ti un psicópata no se te acerca ni de chiste. Que va, se va corriendo. Imagínate. Se me va corriendo. Además tengo 3 hermanos de 1,90 m. Y un tío que trabaja en la policía. No, pero me lo puedo inventar. Yo tengo uno. Tú tienes uno, Te lo mira, puedo pues, prestar. equipazo. No pasa nada. Sí. Y tienes un amigo que tiene un programa donde puedes denunciar cualquier Donde cosa. puedo hablar de este tipo de conductas. Exactamente. O sea, lo tengo todo. Señores psicópatas, no se acerquen a mí. Begoña del Campo, gracias. ¿Algo que quieras agregar que no te haya preguntado sobre el tema de los psicópatas? Pues ahora mismo no. No, Pues estamos eso, completos. que miren que bostecen, que miren y que se cuiden muy mucho de este tipo de personalidades, porque desafortunadamente existen y hay que cuidarse, protegerse y tener siempre un entorno seguro, una Sí. red segura. Yo siempre digo que cuando uno tiene una red, puede hacerlas como los trapecistas en el circo, puede hacer las piruetas que quiera. Claro. Que no pierdan la red, que nadie les quite esa red. Sí. Esa familia, amigos, y si es todo ya, pues perfecto. Y yo con lo que me quedo es abramos los ojos con los líderes psicópatas. Abramos, sí. Abramos los ojos porque de verdad que nos pueden llevar a un lugar muy, muy oscuro en la historia del mundo. Nos han llevado. Nos han llevado ya. Y lo siguen haciendo. Y lo siguen, exactamente. Pero Desafortunadamente. tristemente a veces votamos por ellos. Entonces, pues bueno, hay que poner atención en lo que hacemos. Eso es. Sí, sí, sí. Ser responsables. Gracias, mi querida Begoña del Campo. Recuérdanos tus redes sociales, sitio de internet, donde te encontramos para aprender de ti, para encontrar tus libros, para encontrar cursos contigo. ¿Dónde? Pues sobre todo en Instagram, Bego_psicología. Ahí tengo mi academia, tengo mis cursos, mis formaciones y bueno, los libros y muchísimas cosas más. ¿Las formaciones y cursos son para gente que está estudiando psicología o para No, cualquier para ser humano? cualquier ser humano. Es decir, ahí cualquier persona que quiera hacer un cambio profundo Ajá. en su vida, utilizo la reprogramación mental. Es mi especialidad, es a lo que me dedico y consigo resultados absolutamente maravillosos. Bueno, yo no, la gente Claro. que trabaja conmigo consigue esos resultados con su esfuerzo y confiando en mí, que les estoy profundamente agradecida. Ya. ¿Son cursos en vivo? ¿Son grabados? Son cursos online y tenemos sesiones de Zoom donde interactúo con las personas y la verdad es que es una auténtica gozada poder divulgar o poder democratizar lo que voy aprendiendo, que eso es lo que a mí me apasiona. Maravilloso, sí. Divulgar, democratizar y acercar a las personas y sobre todo transmitir paz, que es mi sentido vital a día de hoy. Gracias, Bego. Espero que te veamos pronto aquí en el podcast de Nueva Cuenta. Me encantará. Gracias de todo corazón. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, aprendieron algo importante y están viéndonos en Facebook, en YouTube, dejen su comentario aquí abajo. Si están en alguna de las plataformas de podcast, también suscríbanse, igual que en YouTube, y díganos si les gustó este episodio, qué aprendimos. Compartan, copien y peguen la liga para que más gente pueda escuchar, ver y aprender sobre este contenido. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales y les agradezco de todo corazón que hayan estado aquí con nosotros y gracias, mi querida Bego. Gracias. Gracias a ti, un gusto, un placer, Gracias. siempre. Igualmente. Gracias. Bueno, nos escuchamos y nos vemos en la próxima edición del podcast Alcanza tu máximo potencial.
Hospital Ángeles Health System presentó